Bien, vamos con el siguiente paso, pero antes una observación, y es que he cometido aquí un error. No hice el commit del paso 5, que era la creación de la tabla, así que he rectificado el commit, el mensaje del último commit, simplemente haciendo ---- ament, me cambia el mensaje del último commit, y entonces he puesto step 5 y 6, que incluye la creación de la tabla, lo del emitter, que es el paso 5, y luego el botón de delete y los icons, que es el paso 6. Entonces ahora vamos al paso 7, que va a consistir en crear aquí en el botón secondary, me va a abrir un componente donde yo introduciré cosas, y el componente se podrá cerrar. Eso a veces va bien, abrir una ventana con otra información, que no está en el layout principal, sino que está en una ventana que se abre cuando le doy a un botón. Esto es un componente modal, que se llama. Encontraré mucha información de cómo construir un modal, un componente modal, muchas opciones. Yo voy a usar una que me va bien, y como digo, lo voy a asociar al botón este de aquí, que le voy a llamar parameters, un botón que al clicar abrirá una ventana donde yo podré introducir información que le llamaré parameters. Muy bien, entonces vamos a ver cómo lo voy a hacer eso. Lo primero que tengo que hacer es crear un componente que le voy a llamar parameters, componente nuevo, que será el que se abrirá cuando le da el botón. Muy bien, y este componente pues va a ser este de aquí. Ya no le pongo el TypeScript porque, como estamos viendo, esto me da algunos problemas. Sigo escribiendo en TypeScript, pero no le voy a poner este tag. Entonces en este le voy a meter ya aquí parameters, y aquí le voy a poner unos estilos. Voy a poner dos divisiones donde defino los estilos que va a tener este pop-up. También se llama pop-up, un modal component que se abre cuando le doy a un botón, pues un pop-up, ¿no? Y estos estilos los voy a definir aquí. Pues aquí digo un poco el color de fondo, y el pop-up interno de color blanco. Vamos a ver cómo. Bueno, primero, pero ahora tengo que abrir ese componente. Vamos a ver cómo lo voy a hacer. Aquí el botón vale, es este. Entonces lo que le voy a hacer es añadirle una acción en el clic al botón, que simplemente lo único que hace es cambiar
De hecho, esto hay una variable show parameters popup, muy bien, al darle al botón de parameters, pues lo que debería hacer es poner a esta variable a true y justamente esta variable es la que me dice si debo o no debo mostrar el componente de parameters. Luego ya explicaré lo que es esto del close. De momento lo que voy a definir es esta variable que, como digo, me dice simplemente si debo o no debo mostrar el pop-up. Esto pues inicialmente, claro, tiene que también ser una variable reactiva, por tanto con el ref inicialmente falso, la voy a poner aquí. Y fijaros que aquí cuando yo le doy al clic ni siquiera hace falta que le ponga el nombre de una función, directamente puedo hacer aquí la acción. En este caso la acción es tan sencilla que ni siquiera vale la pena crear una función como hice aquí, por ejemplo, alert click, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Inicialmente es falso, por tanto inicialmente no se muestra el pop-up de parámetros, pero cuando le dé al botón se pondrá true y eso hará que se muestre la ventana de parámetros. Vamos a verlo. Parameters, primero desconecto, conecto, parameters. Vamos a ver qué ha pasado porque no se ha muestrado. Claro, porque es que se me ha olvidado hacer otra cosa. Tengo que importar el componente de parámetros que no lo he importado. Y añadirlo a los componentes de top, que de momento no tenía nada. Parameters. Vamos a ver. SassLoader, esto se queja de esto y esto es porque aquí tiene esta etiqueta que también me fastidia. Voy a quitar esto. Pues no. No sé qué es esto. Sí, es en el componente parámetros que en los estilos se pone el SCSS que no quiero. No sé por qué le ha salido eso. Vale. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Parámetros. Y aquí tengo el componente donde yo puedo añadir ahora cosas. Lo suyo sería poner un botón de cerrar, que es lo primero que vamos a hacer. Ponerle al componente un botón de cerrar. Aquí. Vamos a ver cómo es ese botón. Aquí tengo el botón, anchura 20, luego ya haré los ajustes que sean necesarios. Y aquí fijaros que también puedo, con este parámetro, gestionar un poquito el tamaño de la letra, que no lo he hecho hasta ahora, pues vamos a probarlo, ¿no? Y entonces, al hacer el clic, lo que será ejecutar la función close que tengo que definir. Para eso hay que hacer una cosa especial. Aquí, definir la función close, y lo único que hace es emitir el evento close utilizando el
contexto que tengo que haber introducido aquí como parámetro junto con los props y el context. Entonces, cuando yo le dé al botón, ejecutará la función close, que naturalmente tengo que retornar aquí para que sea accesible. Entonces, aquí, cuando le dé al botón close, vendrá esta función y emitirá el evento close. Y top, fijaros que cuando yo he activado el componente, le he dicho que cuando se active el evento close, pues lo que tiene que hacer es ejecutar la función closeParameters. Y la función closeParameter, que todavía no la he definido, pues es muy sencilla, porque lo único que tengo que hacer es pues poner a falso la variable showParameters popup, para que ya deje de mostrar el formulario, el componente. Repito, cuando yo le dé al botón close, que es este que he añadido, se ejecutará la función close, que lo único que hace es emitir el evento close, y yo al abrir el componente he indicado que si se emite el evento close, pues entonces ejecuta la función closeParameters, que la he definido aquí. Lo único que hago es poner la variable a falso, la variable showParametersPopup, y eso hará que desaparezca el componente. Vamos a verlo. Ahí tengo el botón, no está muy bien puesto, pero bueno. Y además fijaros que la letra es mayor por lo del large, pues ya lo tengo aquí. Muy bien. Esto ya está operativo. Y ahora, bueno, ahora lo que voy a hacer es añadir aquí una serie de elementos, pero eso lo voy a hacer en el siguiente paso. Aquí voy a meter cosas, claro, cosas que me permiten introducir información, hacer un checkbox, una checklist, en fin, que de alguna manera yo pueda introducir elementos a través de este formulario. Pero eso, como digo, será en el siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es, que no se me olvide, ya había hecho el paso 5, 6, este será el paso 7. Crear el pop-up. Commit menos m step 7 pop-up component. Muy bien, pues ya lo tengo.